A ver, imaginemos por un momento a una persona que se convierte en santa, pero haciendo todo lo posible por evitarlo. Pues esa es, ni más ni menos, la increíble y paradójica vida de San Hugo de Grenoble. Y hoy vamos a descubrir su historia. Fijaos en esta frase, porque es la clave de todo. El obispo que nunca quiso serlo y que se santificó siéndolo. Es que aquí está resumida la tensión que marcó toda su vida y que mira por dónde fue lo que le llevó a la santidad. La historia de un héroe a la fuerza, vamos. Bueno, pues ¿cómo empieza esta historia? Pues como os podéis imaginar, con un nombramiento que él nunca pidió. Es más, que recibió con auténtico pánico. Para que nos situemos un poco, Hugo nació en el siglo XI, ¿vale? Lo consagraron obispo en el año 1080 y, ojo al dato, ocupó ese cargo durante más de 50 años, medio siglo en un puesto que no quería. Y es que lo más fuerte es esto. Tenía solo 27 años, a una edad en la que apenas estaba empezando a vivir, le dan la responsabilidad de toda una diócesis. Se sentía, lógicamente, superadísimo. Y lo más irónico de todo es que cuando intentó rechazar el cargo, lo vieron como una señal de su increíble humildad. Aquí vemos el gran conflicto de su vida, negro sobre blanco. Su deseo más profundo era una vida tranquila, de oración, de estudio, metido en un monasterio. Pero su deber era justo lo contrario, liderar una diócesis que era un auténtico caos, un choque de trenes interior en toda regla. Pero es que su juventud y su falta de ganas no eran los únicos problemas que va. El verdadero reto era el estado, vamos a decirlo claro, catastrófico de la diócesis que le tocó heredar. La palabra deprimente, sinceramente, creo que se queda corta. Lo que Hugo se encontró en Grenoble no era un simple desafío, no. Era un caos moral y administrativo de primer orden. Y no hablamos de problemillas, no. La corrupción era total. Había usura por todas partes. La simonía, o sea, la compra y venta de cargos sagrados, era el pan de cada día. Y hasta había clérigos que vivían con sus parejas sin ningún tipo de reparo. La moral por los suelos. Y las deudas acumulándose. Un desastre, vamos. Ante este panorama, ¿qué hizo Hugo? Pues su primera reacción fue, la verdad, la que cualquiera podría esperar de alguien que nunca quiso estar ahí. Pues que se rindió, tal cual. Después de 2 años intentando poner orden y fracasando, cogió y huyó. Se metió en un monasterio, se vistió el hábito de monje y se dedicó a buscar esa paz que tanto quería. Para él, el tema estaba cerrado. Pero claro, el Papa no pensaba lo mismo. Y este es el gran giro de guión de su vida. Recibió una orden directa, clarísima e imposible de ignorar. Tenía que volver. Y no era una sugerencia, no. Era un mandato en toda regla. El Papa le manda taxativamente volver. Y el punto clave es este. Obedeció, sí, pero lo hizo, como se suele decir, a regañadientes, con repugnancia. No fue un sí alegre, no fue un sí vocacional. Fue un acto de pura y dura obediencia, mientras por dentro su salud se resentía y las tentaciones lo machacaban. Y aquí es donde pasa algo increíble. Esa obediencia forzada, esa decisión que tomó casi con asco, se convirtió en el motor de 50 años de un trabajo que transformó Grenoble por completo. Ya que le obligaron a quedarse, se entregó al máximo, hizo cosas súper concretas. Vendió sus propias mulas para dar de comer a los pobres, recorrió toda la diócesis a pie con una austeridad total e incluso ayudó a San Bruno a fundar la Gran Cartuja, que para él siempre fue como un pequeño oasis en medio de todo el jaleo. El resultado de todo ese trabajo fue, sencillamente, asombroso. La diferencia entre el clero corrupto que se encontró al llegar y el clero reformado que dejó 50 años más tarde era abismal. La transformación fue radical. Al final, el impacto de su trabajo se podía ver y tocar. Las costumbres de la gente cambiaron a mejor, la moral se recuperó y, entre otras cosas, se fundó un nuevo hospital para atender a los más necesitados. Dejó una diócesis que no la reconocía ni la madre que la parió, para bien. Bien, hemos visto su vida, su obra, pero más allá de los hechos, ¿cuál es la gran lección que nos deja esta historia tan particular? ¿Qué podemos sacar en claro de toda esta lucha? Esta frase es la que lo resume todo, de verdad. No tuvo vocación de obispo nunca, pero fue sincero, honrado y obediente. Su santidad no nació de un deseo ardiente por ser obispo, sino de su fidelidad y su honestidad en una tarea que no quería. Fue su obediencia, no su vocación, lo que lo marcó. Y esto nos lleva a una idea de santidad muy potente. No se trata de no tener conflictos internos o de aceptar todo siempre con una sonrisa. Se trata de ser fiel, de seguir adelante, incluso en medio de la lucha, del disgusto y de la dificultad. Esto nos lleva al meollo del mensaje espiritual de su vida. Ese sentimiento de ser incapaz, su debilidad,
Fue precisamente el terreno donde la fuerza de Dios pudo actuar y transformar no solo una diócesis entera, sino a él mismo. Y para terminar, esta historia nos deja una pregunta muy potente para la reflexión personal. La vida de Hugo nos demuestra que es posible encontrar un propósito y una fuerza que no esperábamos precisamente en esos caminos que nunca habríamos elegido. Una lección increíble de fidelidad por encima incluso de la propia vocación.